Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Paula de Gortari y soy la directora de la sede de la UNAM en Los Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hoy vamos a tener una interesante charla titulada Historia y Arte de la Muerte en México. Y esto es con motivo de las celebraciones que hemos organizado por el Día de Muertos. Por esto los invito a que sigan esta programación y disfruten lo que las 7 sedes de la UNAM en Norteamérica hemos preparado para ustedes. Agradezco a todos los que hoy nos escuchan, a mis colegas directores y a la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Bueno, ahora paso a presentar a nuestro ponente del día de hoy, a Manuel Aguilar, quien es profesor de Historia del Arte en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Manuel estudió el doctorado interdisciplinario en Historia del Arte y Antropología en la Universidad de Texas en Austin. Tiene más de 50 publicaciones entre artículos y libros. Y el año pasado se publicó la segunda edición de su libro, La perfección del silencio, el Panteón de Belén y el culto a la muerte en México. Además, les platico que Manuel ha viajado por todo el mundo, en donde ha realizado estudios interdisciplinarios de arte, historia, antropología y filosofía. En la universidad ha enseñado muchas materias diferentes que combinan diversas disciplinas con la intención de conocer y comprender la realidad de manera integral. Su principal área de enseñanza hoy en la actualidad es el arte y la cultura de América Latina, con especialidades en el México precolombino, colonial y moderno. A mí me gustaría también presentarles esta breve reseña acerca de Manuel, porque lo describe perfectamente, porque más allá de los títulos universitarios, profesionales, hoy tenemos una increíble persona, déjenme les digo. Y miren esto, cito. Uno de los principales objetivos de mi vida es ser un maestro, un profesor con la capacidad de ser una fuerza inspiradora en mis alumnos y darles parte de mi corazón y de mi alma, a través de compartir con ellos conocimientos relevantes que ayudarán a que sean mejores seres humanos y descubran el sentido de la vida. O sea, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues para iniciar esta charla, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A Yo ti por quisiera invitarme. preguntarte si nos puedes platicar un poco más sobre este concepto de lo que es la muerte. Sí, cómo no. Pues un saludo también a todo tu auditorio y a todas las eh, personas relacionadas a la UNAM que nos escuchan, que es una institución a la que siempre he admirado mucho y que es una de las grandes fuerzas que tiene nuestro país nacional e internacionalmente. Pues empiezo contestando tu pregunta, primero preguntándonos qué es el hombre, qué es el ser humano. Si vamos a hablar de vida o de muerte, tenemos que empezar pues definiendo quiénes somos. Eh, Hay varias formas de definir el hombre, hay dos que en particular me gustan mucho. Una que dice que el hombre es una pregunta sin respuesta percibida en la oscuridad. Es decir, no sabemos completamente quiénes somos, pero nos percibimos en esa oscuridad y buscamos una identidad, ¿no? Por otro lado, el gran filósofo español José Ortega y Gasset definió al hombre como yo y mis circunstancias. Es decir, ¿qué somos? Pues somos lo que nos constituye genéticamente, pero además también la sociedad, somos parte e influenciamos y somos influidos por una sociedad en la que vivimos, por el mundo en que vivimos, por las circunstancias alrededor de nuestra vida. Entonces, visto desde esta manera, la, la vida humana pues es un misterio, es el proceso de intentar explicarnos
muchas preguntas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Qué sentido tiene esta existencia que llevamos? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué es la muerte? ¿Hay o no algo o alguien después de la muerte? Y si hay algo, ¿qué tiene que ver con la vida? Todas estas preguntas, pues simplemente yo diría que la vida humana es ese proceso, esa existencia en la cual utilizamos nuestro proceso de vivir para contestar estas preguntas. Y al final de esta existencia, de lo que llamamos la vida, pues tendremos un poco más de claridad de quiénes somos, ¿no? Y la muerte, hay muchas personas que también tienen visiones muy distintas, culturas que tienen visiones distintas. Por ejemplo, hay quienes piensan que después de la muerte ya no hay nada, ¿no? Que la muerte es el final de esto que llamamos vida y que ahí se cierra todo. Ya no, ni siquiera sabemos ni debemos investigar qué hay después porque pues la respuesta es la nada. Y hay otras respuestas que piensan en una trascendencia, ¿no? Que tiene que haber algo más, no puede tener sentido algo tan perfecto como es la vida humana si no está destinada para algo más que no entendemos. Entonces la muerte es un misterio también, así como la vida es un misterio, la muerte es otro misterio. Y obviamente, en mi opinión y la opinión de los mexicanos que en la práctica, aunque no se metan a buscar definiciones tan formales, pero en la forma de vivir la relación de la vida y la muerte, sabemos que pensamos y creemos que los dos conceptos, la vida y la muerte, son partes del mismo proceso. O sea, la vida y la muerte son dos etapas de una misma vida mayor, que podríamos decir, o un proceso completo en donde estas son dos etapas, pero en ningún momento pues hay muerte, sino que la muerte abre el espacio para algo más que viene, que sería una continuación de la vida misma, ¿no? Y simplemente es una especie de portal que nos comunica con otras realidades. A lo largo de estudiar la muerte, que ha sido un tema que me ha apasionado toda la vida y que he estado muy cerca de la muerte yo mismo en muchas formas, no solo en la muerte mía, sino en la muerte de personas cercanas a mí, yo he encontrado que la muerte tiene una especie de extraña belleza. ¿Y en qué estriba esa belleza? Pues en la perfección del silencio mismo, que es la muerte, de su misterio, de sus secretos y de la profunda melancolía que produce, la melancolía, la reflexión. Entonces pues hay algo que emociona curiosamente dentro de la misma muerte, aunque produzca dolor en un cierto aspecto, porque los seres humanos estamos formados de muchas vibras distintas. Entonces, por un lado sentimos dolor, pero también encontramos en la muerte ciertos sentimientos, pues, de una belleza estética, podemos decir, una estética difícil de explicar, y también sentimientos como de liberación, ¿no? La muerte es una liberación. Hay momentos en que la muerte es lo mejor que puede ocurrirle a una persona que está sufriendo por mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, la muerte tiene una serie de reacciones ambiguas que no podemos definir como buenas o malas, simplemente realidades que así son y que yo creo que hay que encontrarle la parte de explicación y de satisfacción que puede darnos el tratar de entender un fenómeno así. Porque es una realidad que no podemos eludir. Entonces, precisamente es allí donde los mexicanos han tenido una forma muy especial de ver la muerte. Es, si no puedes evitarla, pues hazte amigo de ella, ¿no? Entonces, en una forma tan simple como esa, es como el dolor. Muchas veces
si el dolor está contigo y se va a quedar por mucho tiempo, pues pregúntale al dolor qué quiere, ¿no? ¿Por qué está allí? Entonces, es esa como amistad que uno desarrolla con el dolor o la muerte misma hace que la tratemos de entender un poco más y de aceptar como algo nuestro, como algo que forma parte de nuestra esencia humana, ¿no? Entonces, así podría yo contestar un poquito de una manera general, con ciertos rasgos filosóficos de lo que es la muerte. Y quiero terminar esta pregunta que me haces contestando con una comparación de cómo yo veo cómo se vive la muerte en dos culturas que son muy comunes a nosotros. Por ejemplo, en la cultura anglosajona, en la cual estamos inmersos tú y yo aquí en este momento, hay una idea de que la vida y la muerte están separados. Imaginémonos que son como círculos que están separados. El mundo de la vida está aquí y una vez que te mueres, pasas a este otro grupo de acá, a esta otra realidad, y no hay conexión entre una y otra. Es decir, todo lo que tú hiciste en vida, pues te lo van a aplaudir, ganaste muchos récords mundiales, ganaste 5 olimpiadas, pues sí, pero llega un momento en que pues ya te fuiste, tus medallas se quedaron, tú te fuiste, todo, y a la larga la gente te va a olvidar. Pero te tienen que recordar o incluso olvidar dentro de una discreción que no permita dolor, ¿no? Es decir, la cultura anglosajona le tiene mucho miedo a la muerte en ese sentido, porque la muerte es lo que acaba con todo lo que es tu vida y la destruye de una manera permanente porque ya no hay conexión entre esos dos mundos. Los vivos están aquí y los muertos acá. Y lo que importa en estas culturas es lo que logres aquí. Lo que tú logres en la vida, en la materialidad humana, eso es lo que vale. ¿Qué tanto dinero hiciste? ¿Qué tantos récords mundiales lograste? ¿Qué tantos premios Nobel te dieron? Es decir, toda esa gloria humana, pero a la hora que pues, te mueres, se acabó y ya ni siquiera interesa qué es lo que sigue. Y esto yo lo descubrí muy claramente cuando he visitado cementerios en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos sobre todo los cementerios modernos, porque tú y yo hemos tenido mucho contacto con el Hollywood Forever, pero el Hollywood Forever es un cementerio, podemos decir, más de tipo tradicional, entonces todavía está conectado a visiones anteriores, pero cementerios como el que está en Glendale, Forest Lawn, como Forest Lawn, cuando tú lo ves desde lejos, lo único que ves es una montaña verde. Ni siquiera te imaginas que haya un cementerio allí. Y cuando tú te acercas, sigues viendo y sigues subiendo en el coche por los caminos y vas viendo puros jardines. Pero ya cuando te bajas y te acercas, te das cuenta que es un cementerio porque las lápidas están en el suelo, ¿no? Y ahí te das cuenta que están los nombres de personas y las fechas. Pero entonces todo el objeto es tratar de que se vean lo menos posible, que la gente piense pues que es un jardín y ya cuando te acercas, ay, pues es un cementerio, no, ni modo, no sabía, ¿no? Y eso te habla de esa misma mentalidad, ¿no? De esa disociación entre la vida y la muerte. Entonces, pues ya es un lugar de olvido, ¿no? Ya lo que pase allá, pues ya no interesa, ¿no? Es decir, la gente está enfocada en la vida misma. Y cuando incluso se muere gente que aquí en Estados Unidos no les gusta usar la palabra to die, morir, dicen passed away, ¿no? Se fue, cruzó. Pues sí, pero cruzó ¿qué? ¿Y se fue a dónde, no? Entonces, es una forma de eludir esa realidad, ¿no? Ahora, si
si comparamos con la cultura mexicana a la que pertenecemos, tenemos exactamente una situación diferente. En el mundo latino nuestro, mexicano en particular, pero latino en general, tenemos al mundo de la vida aquí y el mundo de la muerte, pero están intersectados. O sea, te fijas, están los dos unidos y hay una pequeña puertita, una ventanita, mira que la estoy moviendo ahorita aquí. ¿Sí? Esa ventanita que está ahí, es la comunicación, es como el túnel, como el canal de comunicación entre la vida y la muerte. O sea, siempre están ligadas la vida y la muerte. Tiene un mérito vivir, no nomás es vivir a ver qué tantas cosas puedo hacer, sino tiene un mérito porque no se va a acabar ahí, sino va a continuar. Aquí entra un aspecto muy interesante. La celebración que llamamos el Día de los Muertos, de la cual vamos a hablar desde luego con mucho más detalle más adelante, esa celebración es el momento que reconocemos en que se puede abrir ese portal, ¿no? Ese es el día que sabemos que nuestros muertos, que son en realidad vivos en otra dimensión, van a venir con nosotros a convivir, va a haber un intercambio. Y ese día se dan una serie de rituales que son los que activan esa comunicación, ¿no? Y que son elementos, pues que ahora los podemos ver como folclóricos, como elementos culturales. Pues voy a ir al famoso Día de Muertos a México, porque pasan cosas muy curiosas y muy interesantes, y voy a tomar fotos muy bonitas de altares iluminados en la noche. Entonces, hay algo que atrae de eso a la gente. La gente muchas veces no lo dice, pero en el fondo es el deseo inherente al ser humano que de veras exista algo más allá y que no se acabe todo allí. Muchas veces no te lo van a decir porque forman parte de un marco referencial filosófico distinto al nuestro y como que ni siquiera cabe preguntarse. Pero en el fondo yo creo que hay ese deseo como que ojalá esos mexicanos tengan razón y de veras existiera eso, ¿no? Simplemente para nosotros existe. Incluso, aun cuando ya en muchos sectores de nuestra sociedad ya no se practique el Día de Muertos, porque el Día de Muertos se practica en poblaciones más alejadas. En las grandes ciudades se hace en ciertos barrios donde la tradición ha sobrevivido, pero en otras partes de las grandes ciudades, pues ya nada más pasa como una costumbre que conocemos, pero que no ponemos ya un altar en nuestras casas o no hacemos. Sin embargo, eso no quita que sigamos creyendo culturalmente en eso, ¿no? La práctica es simplemente un aspecto más para mantenerte, digamos, como más ligada a la costumbre, pero la creencia está, ¿no? Y la creencia es el fundamento de la forma de ver la vida. Entonces, yo creo que esta forma de ver la muerte que tenemos los mexicanos y que está fundamentada en esa conexión inseparable entre las dos realidades, vida y muerte, que produce esa comunicación entre vivos y muertos permanente, pero que muy especialmente se abre en el Día de los Muertos. Y a mí me parece muy bonita la alegoría o la imagen que la película Coco presenta de esa conexión. Si recordamos la película, ese portal es un puente. Entonces, donde los vivos van, cruzan migración, cruzan aduana y pasan al otro lado y entran al mundo de los muertos, conviven, pero luego, pues como no son ciudadanos de ese mundo, tienen que regresar al suyo. Se acabó la visa, se acabó esa visa es la que se extiende entre el 31 de octubre, cuando llegan los niños chiquitos, los muertos chiquitos, los angelitos, y el resto del mes de noviembre. O sea,
la visa que te dan para entrar a ese país de las sombras o país de ese más allá, pues es de 32 días, ¿no? 30, 31 días y se acabó. Y luego regresas. Y el año que entra puedes ir tú para allá o ellos pueden venir a verte. Fíjense que eso es muy interesante porque generalmente preferimos que los muertos vengan a vernos, porque a fin de cuentas yo creo que queda un poquito como de inquietud de, pues mejor que vengan a verme, yo no quiero ir a ver allá cómo viven ni qué pasa allá, mejor que vengan ellos de aquí, nada más que cuando se acabe la visa, adiós tía, adiós abuelita, porque ya tienes que volver para allá. O sea, queremos que vengan los muertos, pero tampoco queremos que se queden todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante en esa forma que ha producido un folclore, ¿no? Y un colorido cultural. Y todo eso es muy valioso, pero lo más valioso es el concepto que está atrás y las costumbres que han producido estas creencias, ¿no? Y de eso pues hablaremos un poquito más adelante. Pues sí, yo creo que también estaría bien que nos cuentes un poco, ¿no? De la historia y toda esta cuestión del origen, del Día de Muertos, en la cultura precolombina. Ha estado realmente interesante todo lo que has compartido, es este concepto. Y yo creo que estaría muy interesante también si nos platicas un poquito. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo no? Para introducir mi entrada a este mundo histórico precolombino de cómo se generó en el mundo indígena estas ideas, voy a citar a un poema, un fragmento de un poema de uno de mis poetas favoritos, que estoy seguro que será favorito de muchos de ustedes, que es Carlos Pellicer. Carlos Pellicer tiene un poema que se llama El discurso por las flores. Y aquí lo tengo. ¿Por qué cito este poema? Este fragmento es un poema muy largo, pero voy a citar un par de parrafitos. Porque este poema, en esa visión tan mexicana y tan arraigada a la esencia del pueblo que tenía Pellicer, describe muy bien quiénes somos los mexicanos y por qué tenemos ese acercamiento a la muerte, ¿no? Porque en la definición de un mexicano, pues esta concepción es parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces cito, el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte. Había extraña guerra que llamaban Florida, y en sangre los altares chorreaban buena suerte. A sangre y fuego el pueblo mexicano ha vivido. Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido. Es una cosa bellísima. Vamos a meternos al análisis de cómo se veía la muerte en el mundo prehispánico. Empezamos viendo una imagen de la muerte azteca directamente. Los aztecas son los últimos miembros del mundo precolombino que al ser destruidos por los españoles, prácticamente los españoles, sin darse cuenta, al derrotar a los aztecas, destruyeron toda la cultura precolombina que llevaba más de 3,000 años de existir. Entonces, en ese sentido, fue un crimen cultural tremendo. Sin embargo, dentro de la transculturación y el sincretismo que se viene a crear, se logran rescatar elementos culturales, es decir, en la esencia de las cosas no se puede decir que España haya ganado.
ganaron militarmente, impusieron una cultura, impusieron una religión, pero en la esencia de las cosas, el mundo precolombino pervive en nosotros. Y hay una serie de valores y formas de ver las cosas que se fusionaron con lo cristiano, con lo católico, pero que no desaparecieron. Entonces, la forma de ver la vida del mundo prehispánico no es con un terror a la muerte, porque para ellos no existía la concepción del castigo en la muerte, como la tenemos en el cristianismo. Entonces vemos esta calavera azteca, pues que es una calavera pues, que no infunde miedo, realmente. O sea, tú la ves y te está platicando una realidad, pero no, a mí no me asusta ver esto, ¿no? En cambio, sí me asustaría ver, como presentamos en la actualidad en otras culturas, la muerte como cuerpos despedazados y sangre y gente asesinada de muchas formas muy creativas, como aparece en las películas. Y bueno, pero en el caso prehispánico no se veía de esa manera. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo se veía? ¿No? Bueno, tenemos figuras, que todavía, esta es una figura hecha por artesanos tarascos en Michoacán, que de alguna manera nos recrea la calavera Catrina de Posada. Es moderno esto, en una foto que tomé en Pátzcuaro, Michoacán, hace algunos años. Pero esa Posada tomó la calavera, las costumbres mexicanas antiguas, la viste con traje francés, porque está él hablando del porfiriato, pero en realidad, ¿de cuál calavera estamos hablando? De la calavera mexicana, que es la calavera que viene desde la esencia prehispánica. Luego los mayas, por ejemplo, representaron la muerte de esta manera. Esta figura que se encuentra curiosamente en el Museo de Detroit, en Estados Unidos, pero me encanta porque explica muy bien estas ideas de la muerte de nuestros antepasados prehispánicos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una figura de una mujer joven que está acompañada de una figura de un viejo. Y lo que tenemos, pues, es se ha interpretado esto como la imagen de una diosa que representa la fertilidad, la vida, la juventud, con un dios de la muerte que aparece como un anciano que está más cerca de la muerte que de la vida, de la vida, entendiendo la muerte como no fertilidad en este caso. La cultura mesoamericana se expresa muy bien a través de mostrar dualidades, y aquí lo tenemos muy claro. En el Códice Dresden de los mayas aparece esta figura, y aquí está su nombre, Yum-Kimil. Yum-Kimil, que significa el señor de la muerte. Entonces, este es un dios de la muerte que trae en la mano un tamal. Este es el símbolo para que se lee guaj. Guaj es tamal, o sea, representa el alimento. Entonces, la muerte toma alimento vivo y lo descompone, ¿no? O sea, tenemos esa relación nuevamente como una cosa, cómo se conecta una cosa viva con una cosa muerta. Y aquí vemos pues, que está claramente, es un esqueleto, incluso tiene hinchazón en las vísceras, representando también pues, que hay un proceso de descomposición. Tenemos otro aspecto muy interesante, por ejemplo, que nos va a ir empezando a conectar con ciertas distinciones que tenían las dos culturas, la cultura indígena y la cultura europea hispánica. Dentro de toda la gama de dioses que tenían, que eran como los expertos o los especialistas en ciertas cualidades y ciertos fenómenos naturales y ciertas acciones benéficas para el ser humano, existía Ishtab, la diosa Ishtab, que era la diosa del suicidio. Yo nunca había visto en ninguna cultura
hasta que empecé a estudiar Mesoamérica, que existiera una diosa del suicidio, el componente principal del llamado Día de los Muertos, aquí, porque se abre ese portal a través de un ritual, el ancestro, el muerto viene, tiene una comunicación contigo, hay un efecto político muy importante producido por esa comunicación, y bueno, es exactamente lo mismo que sucede en el Día de los Muertos, nada más que no, el efecto no es político para nosotros, pero sí de una reafirmación social. La gente queda muy tranquila porque sabe que sus ancestros siguen allí y están viniendo para compartir ese día con nosotros. Esto lo voy a explicar todavía con más detalle un poco más adelante. Wow, pero, es increíble. Perdón que te interrumpa. Sí está impresionante esto que estás compartiendo. Wow. Pues me da mucho gusto que lo veas así porque es algo que no sea, que yo sepa, no lo ha dicho nadie antes. Es una novedad esto, que yo incluso tengo publicado en algunos, en mi libro, que tú mencionaste al principio, viene publicado esto. Y lo he publicado en algunos otros artículos. Es decir, yo veo aquí el inicio de esa costumbre que tenemos ahora. Ahora, la costumbre mexicana actual tiene sincretismo con el cristianismo también. Vamos a ver luego cómo se metió eso cuando más adelante. Aquí vemos, esta es la tumba del rey Pacal en Palenque, que es también un elemento muy importante para entender esta situación de la relación de vida y muerte. Este es el sarcófago, la tumba. Esta es la tapa. No sé qué se verá mejor, esta imagen con dibujo o esta. Y yo creo que la segunda. Esta, ¿verdad? El dibujo. Bueno, fíjate que los mayas, al igual que todas las culturas campesinas, como en el caso precolombino es muy claro, estamos hablando de culturas campesinas, donde los fenómenos naturales son fundamentales para entender la vida de la gente y el desarrollo de cómo la tierra nos da sus frutos para que vivamos los humanos. Bueno, los mayas veían al maíz como un dios, porque ellos pensaban, según el Popol Vuh, que el ser humano tenía, la sangre del ser humano era el maíz. La esencia de nuestra carne era el maíz. O sea, nosotros estábamos hechos de masa de maíz, ¿no? Entonces, es el dios del maíz es el que nos había dado esa consistencia, pues era un dios muy importante. ¿Y cómo se demostraba que era un dios? Porque cuando tú agarras un granito de maíz, una semillita de maíz, y lo pones en la tierra, ¿qué sucede? Que inmediatamente se muere el granito, se muere la semilla, pero nace la planta del maíz. Es decir, de la muerte de la semilla nace la vida de la planta. Entonces, esa era la forma de ver la naturaleza, es un ciclo de vida, muerte y resurrección constante, ¿no? En un ser vivo eterno. Y arriba tenemos el sol, que representa el supramundo, y que tenemos abajo la tierra, que es la boca del inframundo. Entonces, tenemos el eje que une la superficie de la tierra con el inframundo y con el supramundo. ¿Okay? Entonces, otra vez volvemos a ver lo mismo, o sea, cómo existe un concepto de trascendencia y que no podemos separar la vida de la muerte, porque en el mero momento que le ocurre la muerte a Pacal, en ese mismo momento está surgiendo la planta de la vida. Pocas veces se ha presentado el estudio del Día de los Muertos o de las costumbres funerarias mexicanas bajo esta óptica. Generalmente nos hemos quedado
en la cuestión de los cempasúchiles y del folclorismo, pero es muy importante ver de dónde viene todo eso. Claro que lo más visible es el folclorismo, es el colorido, es la artesanía que surge alrededor de la creación de un altar de muertos. Pero es importante entender el sentido profundo que tiene esa creencia. La cultura azteca, que tiene muchos elementos tomados de la cultura teotihuacana y de la cultura tolteca, el ser humano iba a un lugar en la otra vida dependiendo de la forma de morir. ¿Okay? Si tú morías en un evento relacionado al agua, un ahogado, una persona que tenía ciertos tumores que producen líquido, enfermedades en donde hubiera relación con fluidos, que ellos los veían como agua, como un líquido que sale de dentro de uno. Entonces esos muertos se iban al paraíso de Tlaloc, que se llama el Tlalocan y que está representado aquí en esta forma de Teotihuacán, como un lugar de fertilidad donde los muertos viven la vida igual que los vivos en la tierra. Están jugando canicas, ven ustedes, jugando juego de pelota, están cantando, platicando. Aquí vemos los símbolos de la palabra. El jueguito este que se llama Shanghai, que juegan los niños en la calle con 2 palitos, pues aquí está. Luego hay un juego que no sabemos, que ya no llegó a nosotros, pero que se llamaba el juego del 100 pies, donde se agarraban, me digan, la mano de este muchacho va por debajo de las piernas y agarra la mano de este otro muchacho y la otra mano conecta con el que sigue. Le fueron un 100 pies y hay como algunas palabras o algunas cosas que están ellos hablando, por eso vemos cómo hay sonido aquí, ¿no? Entonces, bueno, vemos las mariposas que están volando muy alegres allí. ¿Por qué? Porque las mariposas son los espíritus de guerreros que regresan otra vez a vivir a la tierra. Entonces tenemos una concepción muy padre, muy interesante del mundo funerario mesoamericano, que se conecta directamente a cómo se vive la vida en esta realidad, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa si yo muero en la guerra? No muero ahogado. Bueno, voy al paraíso del Dios del Sol, porque yo al morir estuve ofreciendo mi vida al Dios del Sol. Y lo que pasa, que entonces yo voy a un lugar, a un tipo de cielo, un tipo de supramundo que tiene que ver con mi forma de morir. Si yo muero sin ninguna gloria, muero ahí en mi cama, ahí tirado, bueno, pues voy a un lugar que se llama el Mictlán, que es un lugar, es un más allá del que es tan oscuro que llega un momento en que uno se pierde en esa oscuridad y ya no sabemos más de nosotros. Es un lugar que podríamos llegar, decir, que es llegar a la nada, o convertirnos en la nada, ¿no? Entonces, tenemos esas formas, pero en ningún momento se piensa que esos tipos de lugares corresponden a algún castigo. En el cristianismo es muy claro, me porto bien, me voy al cielo. Me porto regular, voy al purgatorio, ¿no? Y me porto mal, voy al infierno y ya no hay remedio, ya de ahí no salgo. Pues imagínense en una cultura donde no existe ese miedo a la condenación eterna, pues ha de haber sido una angustia tremenda para los indígenas saber pues que muchas de las formas que ellos vivían a lo mejor no eran pecados en una nueva religión, o que tenían que comportarse de ciertas formas porque pues ya no había remedio en el más allá de esos errores, ¿no? Entonces, yo creo que fue al principio una transición un poco difícil, o muy difícil, para poder, este aspecto, poderlo integrar, ¿no? Porque los otros aspectos sí, simplemente coincidían y se potencializan, pero hay una lucha ahí que debió haber costado mucho trabajo, digamos, emocional a los indígenas.
Bueno, esta es una pintura de Diego Rivera en el Palacio Nacional, donde nos muestra la relación de la muerte con las mujeres que murieron en parto. Este es el origen de la mujer que muere en parto, se convierte en diosa, que se llama Cihuateotl. Pero ya sería un poco largo explicarlo, nada más lo menciono de paso, porque también hay otra relación entre los guerreros y la muerte de las mujeres que mueren en parto, porque los guerreros se iban a robar partes del cuerpo de la muerta. Aquí lo podemos ver en una pintura de Diego Rivera. Y esto ¿de dónde sale? Pues de las crónicas coloniales. O sea, Diego Rivera no está inventando nada. Finalmente, la imagen de Coatlicue es una de las imágenes que presentan mejor la relación de la vida y de la muerte. La diosa de la tierra, que es Coatlicue, que tiene una falda de serpientes, que el nombre Coatlicue significa la de la falda de serpientes. Las serpientes representan la piel de la tierra, que cuando hay fertilidad es verde, y las serpientes representan esa vegetación y el agua. Entonces, una piel verde representa el momento de fertilidad de la tierra. Entonces, la tierra tiene ese elemento dual. Da vida, pero ¿qué pasa? Cuando te mueres, ¿a dónde te mandan? Pues la tierra te absorbe y te consume, te asimila. Entonces, la tierra tiene una dualidad. Dar vida y quitar vida. O sea, dar vida y producir muerte. Y aquí lo vemos. Sí, me gustaría si nos pudieras platicar un poco sobre esto, qué sucede con las culturas funerarias de los españoles. Y podemos hablar y también de un México indígena y mestizo. Cuando uno ve el México moderno, ¿no? Y vamos a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, estamos aquí en Tlaxcala, este es el convento de San Francisco en Tlaxcala. Vemos cómo estas estructuras están colocadas sobre plataformas indígenas. Aquí había pirámides abajo. En muchos lugares vemos como en Izamal, en Yucatán, hay la plaza, una de las plazas más grandes del mundo. Ese atrio enorme de Izamal está construido sobre la plataforma de un templo indígena muy grande. Entonces, muchas veces la gente ve como esa superposición en la que el vencedor, digamos, material, destruye la cultura del otro. Y bueno, sí, efectivamente, desde el punto de vista material, pues vean ustedes, ya no hay pirámides, pero hay una iglesia construida en el siglo XVI por los cristianos, ¿no? Pero detrás de esta materialidad, si le rascamos tantito, está la sangre indígena. Imaginémonos que los mexicanos tenemos una piel aparentemente europea, o que tiene muchos tintes de europeo, pero si le rascamos aquí, sale abajo la esencia precolombina. Muchas cosas que están escondidas, muchas creencias en las que todavía pensamos y que mucha gente vería como supersticiones, pero que son simplemente cosas que se quedaron en nuestra cultura y que para nosotros funcionan. Cuando uno ve esto, ves las imágenes de Cristo, dices, bueno, pues obviamente el cristianismo ganó para entender el concepto colonial de la vida y de la muerte en conjunción con el concepto indígena de la vida y de la muerte, está sintetizado en las cruces atriales como esta. Esta es la cruz de Acolman, les presento la original para que la vean. Está sobre una plataforma, hay una imagen de una mujer aquí, y luego tenemos en el eje de la cruz, hay una imagen de la cara de Cristo. Pero me voy a ir al dibujo porque es más claro ver los elementos. Aquí tenemos que hay una doble lectura. Esto es una cruz de Cristo, una cruz cristiana, y al mismo tiempo es un árbol de la vida, las dos cosas. ¿Por qué?
Bueno, porque la cruz de Cristo habla de Cristo que está representado solamente con su cara, no vemos un crucificado aquí. Imagínense en el siglo XVI, si hubieran puesto un crucificado aquí, pues el indígena habría dicho, no, pues estos practican sacrificio humano igual que el de nosotros, ¿no? Entonces los españoles fueron muy cuidadosos en usar símbolos, pero no imágenes directas. Pero para que se viera que aquí hay algo más que una simple cruz de madera, está la imagen de alguien que surge de la cruz, que es la imagen de Cristo. Bueno, entonces, con las enseñanzas que ellos les decían, bueno, aquí en esta cruz murió nuestro Dios en su forma humana, etcétera, y luego él venció a la muerte. Aquí está una calavera, dice, él vence a la muerte y entonces resucita y vuelve a la vida. Cuando ellos oyen eso, dicen, ah, caray, pues esta es la historia del Dios del maíz de nosotros. La semilla se muere, se entierra, surge la planta del maíz. Así es, la planta del maíz es un tallo que se abre en dos brazos principales, ¿no? Fíjense cómo aquí tiene floraciones, estos son los retoños que salen de la planta del maíz. Luego, la planta del maíz surge de la muerte de la semilla, surge la planta. Cuando uno se pone a ver en detalle, y esto nunca lo van a encontrar en las cruces que hay en Europa, cuando uno se mete en detalle aquí, te das cuenta que están una serie de símbolos que son los símbolos de la pasión de Cristo. Está la escalera con la que subieron a Cristo y lo bajaron de la cruz, está la lanza con la que le perforaron el costado, están las pinzas que utilizaron para poner los clavos que están aquí, etcétera. Hay una serie de simbolizaciones que son los elementos de la pasión de Cristo, lo cual es totalmente cristiano. O sea, desde el punto de vista cristiano, aquí están todos los elementos que lo hacen ser una cruz completamente y ortodoxamente cristiana. Aquí vemos un corazón cruzado por unas flechas. Ese es el símbolo de los agustinos, porque esta es la cruz del convento de Acolman, cerca de Teotihuacán, ahí cerca en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México. Y este es el símbolo agustino, que es esta cruz, este corazón traspasado por esas lanzas. Pues es exactamente la idea, el corazón de Jesús que está siendo sacrificado, que está siendo destruido para luego resucitar. Y así se identificaban los agustinos. Ahora, el indígena que veía en esto un árbol de la vida y la imagen del Dios del maíz saliendo, y que además esto había surgido de la muerte, resulta que pone aquí, hay unas guías vegetales con flores, aquí, y uno se pregunta, ¿qué están haciendo esas guías vegetales, esas flores ahí? Los que, cuando nosotros vamos al campo en México, nos metemos en las famosas milpas, ¿qué encontramos? Que la planta del maíz crece, pero junto a ella salen las guías de los frijoles y de las calabazas y se suben y se trepan y se enredan en la planta del maíz. Porque así juntas todas, comparten nutrientes y crecen mejor. Fíjense qué cosa tan hermosa, ¿no? Entonces el indígena mexicano está poniendo aquí que esta es una cruz árbol, este es un árbol vivo en la cual el maíz está creciendo y está surgiendo, y al mismo tiempo está acompañado de las plantas que le ayudan a sostener la vida. Y vemos cómo la vida sale en la forma de retoños dentro de las ramas del árbol. Es una cosa impresionante, la verdad. Y aquí te explica el por qué el cristianismo y la religión indígena se pudieron fusionar perfectamente y se complementaron. Y por eso el Día de los Muertos que celebramos es una celebración cristiana,
pero al mismo tiempo es totalmente precolombina. Eso es la belleza de esto. Y así es como tenemos que entender el origen de esta fiesta, de esta ceremonia. Aquí vemos otra cruz, igual, esta cruz está en el convento de Tepoztlán, en Morelos. Esto es de los dominicos, pero quien hizo esta cruz no fue un dominico, fue un indígena al que le platicaron sobre la cruz de Cristo, y él la interpreta y la entiende de esta manera. Es un árbol del cual surgen los brotes de la vida, los retoños. Vean ustedes nomás qué maravilla. Es una floración esto. Y luego, aquí hay un corte. Este es un corte y estas cositas que vemos son sangre. Entonces representa esto que de la muerte, del sacrificio, sale la vida. Y la corona de espinas está convertida en un sol. De manera que aquí están diciendo, Cristo es el sol, es el Dios del maíz, pero es también el sol. Es el que ilumina, el que da la vida a todo. Por eso hacemos una celebración que refleja la vida más que la muerte misma. Este es de Diego Rivera, como representa, fíjense qué belleza, la muerte de un revolucionario como semilla de germinación de la vida, mostrada como un árbol de la vida. Fíjense cómo hasta en el México moderno, casi contemporáneo, vemos cómo estas imágenes siguen estando. Y Diego Rivera, que es el que se declaró ateo, comunista, materialista, dialéctico, etc., él en un momento dado habla con el pueblo mexicano a través de sus murales, pero en un lenguaje que el pueblo mexicano entiende. Aquí está. Lo veas desde el punto de vista cristiano o desde el punto de vista indígena, aquí está claramente: la muerte produce la vida. Y obviamente la muerte produce un shock en la gente. Vemos cómo de una manera ceremonial se está, digamos, acompañando a la muerte, que es lo que hacemos simbólicamente en los altares. Estamos, sobre todo los altares que se hacen en el cementerio sobre la tumba de un familiar, estamos acompañando al familiar. El familiar nos está acompañando también, ¿no? Y ese es el punto de encuentro donde ese portal se abrió en ese altar. Y vemos cómo la ofrenda que se hace al muerto en el altar, en el cementerio, equivale a este momento de compenetración y de sentimiento de dolor por la pérdida, que después se va a convertir en una celebración memorial en el cementerio. Si nos pudieras compartir brevemente esta cuestión del Día de Muertos, de lo que ahí se vive, ¿no? ¿Por qué tiene ese valor tan importante? ¿Cómo no? Vamos a aterrizar ya al... Todos estos son formas de artistas modernos de haber representado el concepto de la muerte, ¿no? Frida Kahlo en su lecho de muerte, Posada con sus calaveras, ¿no? Y pasamos Diego Rivera conectándose con Posada y la calavera Catrina. Aquí vemos un funeral en una población mexicana allá del estado de Tlaxcala. La muerte niña, ¿no? Que es bellísima. Esta es una pintura de un artista jalisciense de mi tierra, que es el maestro Estrada del siglo XIX, y que muestra los angelitos, ¿no? Los niños que mueren, que son los que se celebran el 31 de octubre, ¿no? Y ya llegamos ahora sí a nuestra forma de ver las celebraciones, como lo preguntas, las celebraciones actuales en los altares que vemos. Es un altar de los mayas yucatecos. ¿Okay? Este es un altar michoacano, ¿no? Estos en el Panteón de Sinsunzan, precisamente en un Día de Muertos, cuando estaban terminando de preparar el altar. Aquí está cuando están haciendo la velación. Y aquí este es el altar. Este altar es el mismo
que este, pero ya prendido ya durante el momento de la velación toda la noche, ¿no? Es el cementerio de Angahuac en Michoacán, donde vean ustedes cómo se celebra. Hay un altar, incluso en forma muy modesta, creado con una mesita aquí, en cada tumba, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y de la capacidad económica de las personas, pues la ceremonia se va haciendo de diferentes formas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los cementerios que tienen forma de ciudades, ¿no? Con iglesitas, ¿no? Casitas. Una cosa maravillosa, porque es una ciudad de muertos, ahí viven los muertos, no mueren los muertos, viven los muertos. Por eso tiene la forma de una ciudad con calles, ¿no? Que se puede recorrer con todo. Y la puerta de este cementerio, que es el cementerio afuera de Cuernavaca, en Yocotlán, un pueblito que se llama Ocotlán, Ocotepec, afuera de Cuernavaca, dice: este es un lugar donde terminan las penas y comienzan los recuerdos. Y finalmente, para contestar tu pregunta muy en especial, y lo vamos a hacer ya sea con este altar, los altares que se hacen en casas y también se hacen en el cementerio, muchas veces es al gusto de las personas, se hace uno u otro o se hacen los dos, ¿no? Porque el del cementerio se quita, pero continúan todo un mes o una semana con el de la casa. Y esto es muy importante entender qué está pasando aquí. Este altar está abriendo el portal, es la acción humana que les dice a los muertos: vengan a visitarnos, aquí estamos sus parientes para recibirlos. Entonces se pone aquí, por ejemplo, prácticamente este altar carece de cempasúchiles. Tiene todos los elementos, como es la comida, el pan de muerto, la comida, las calaveras de azúcar, pan, las bebidas que a ellos les gustaban. Aquí están los diferentes muertitos que se están celebrando. Aquí, este es un altar familiar, no individual, ¿no? Entonces vemos cómo los elementos básicos, las ofrendas de comida, porque se les da, por ejemplo, este tipo de mole, que es un mole yucateco, tipo pibil, y que aquí están los cempasúchiles, la llamada flor de muertos, porque florece precisamente en esa temporada. Tiene un olor muy fuerte y un color muy fuerte, que se cree que son los que llaman la atención del muerto para que no se vaya a desviar, ¿no? Para que vaya y llegue al lugar que le están indicando. Y estas son las comidas que le gustaban más al muerto, y entonces se le ofrecen al muerto o a los muertos. Entonces, fíjense una cosa muy interesante. Aquí están preparando el altar. En Michoacán, por ejemplo, se pone profusión de cempasúchil. El cempasúchil es fundamental. Es prácticamente lo que es como el límite que rodea al portal. ¿Te fijas? Es como si fuera un arco. Muchas veces el arco de cempasúchil se pone parado así, que es indicar que estamos entrando de la tierra al inframundo. En este caso lo hicieron aquí, que es como un cerco, ¿no? Funciona como un cerco. Y aquí adentro, integrado en este espacio, se están colocando las ofrendas y se están dedicando al muerto en particular, ya sea si no ponen foto, se refieren al que esté enterrado en esta tumba, porque esto está construido encima de una tumba. Y aquí tenemos otro distinto, ¿no? Y entonces aquí está el nombre de la persona, en este caso, una persona un antiguo habitante de Tzintzunza, en Michoacán. ¿Qué sucede aquí se abrió el portal? Estamos en la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre. Se pusieron flores, papel picado, se pusieron
comidas diversas. Según si el muerto es un niño, se le ponen chocolatitos, se le ponen dulcecitos, algunos juguetitos de lo que más le gustaba. O sea, la ofrenda es algo que le estás regalando a tu muertito que viene a visitarte y que es algo que obviamente le gustaba. Bueno, ¿qué es lo que piensa una persona purépecha en Tzintzuntzan cuando está sentado toda la noche observando porque es increíble la capacidad de concentración que tienen? Pueden estar sin moverse por horas enteras con los ojos perdidos, fijos en la imagen del altar. Y están en una comunicación increíble con el muerto, ¿no? con sus ancestros. Porque nada los distrae, ni el ruido, ni nada. Ellos están como si estuvieran en un éxtasis. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué está pasando por la mente de esa persona cuando está en ese momento? Bueno, lo que creen, hay muchas gentes que hacen los altares por show coreográfico también, pero eso sucede en poblaciones que ya están muy asimiladas. Pero en una población indígena, ¿qué está pasando? Bueno, la creencia es que el difunto que ha sido llamado, ha sido invocado por las ofrendas y por el llamado, llega, está aquí, está impregnando esa comida con su presencia, está tocando las flores, está tratando de conectarse espiritualmente con los parientes que están sentados velando. O sea, imagínense, este señor que está velando a un pariente que está enterrado ahí, y aquí tenemos otro, ¿no? Esta es la familia que está velando. Aquí está ya la velación. Bueno, es la conexión espiritual. Y en la mañana, cuando terminan la velación, se llevan la comida que estuvo toda la noche siendo impregnada por el muerto y se llevan algunas de las flores, algunas de las velas y se van a su casa y tienen un desayuno, toda la familia junta, y se come la comida que estuvo aquí en el cementerio, acompañada de más comida, porque estos platitos simbólicos pues se ajustarán para una persona, pero no para 8 o 10 o todos los parientes que vayan a la comida. Y en ese momento que ellos consumen esa comida que fue tocada, impregnada por sus muertitos, están haciendo un acto de comunión con ellos. Eso es lo que realmente está ocurriendo allí. O sea, eso es algo que la gente no lo ve, sobre todo los extranjeros que van a esto. Ellos se fijan en lo bonito de la decoración, de las flores, todo lo espectacular que implica este regalo, porque es una ofrenda, ¿no? Pero en realidad lo que la persona está sintiendo es lo que les acabo de decir. O sea, ese es el sentido real del Día de los Muertos. Lo creamos o no lo creamos, lo sintamos o no lo sintamos, ese es el sentido que tiene para la gente hacer eso. De otra manera, imagínense echarte noviembre es frío en todas esas partes. Echarte una malpasada una desvelada ahí en el frillazo toda la noche, nomás para estar enseñando tu adornito a los turistas, porque no vale la pena, ¿no? O sea, esto tiene, antes de que llegaran los primeros turistas, esto se venía haciendo y realmente ¿quién era la audiencia que veía esto? Los parientes y sus ancestros, sus muertitos que están allí presentes. Es un intercambio que se da porque ahí se abre el puente que une ese portal que une a las dos realidades. Y luego se hace una ceremonia. En muchas poblaciones nada más se hace el puro primero y segundo. En otras poblaciones dura una semana, un novenario, podemos decir, con misas o con rosarios. O ya los más modernos ya ni misas ni rosarios, simplemente dejan el altar allí para que el muerto esté más tiempo con ellos. Y luego llega al final del mes, eso sí, en todas las comunidades
se hace una ceremonia que se llama levantar el muerto o levantar la cruz. Se desarma el altar y se despide a los muertos que vinieron y se les recuerda que el año siguiente aquí los esperamos. Fíjense que es muy, muy bello eso. O sea, vinieron de visita porque ellos ya pertenecen a otro lugar. Pero no se olvidan de nosotros ni nosotros de ellos. O sea, lo impresionante aquí es la fuerza que tiene el recuerdo. O sea, el recuerdo es más fuerte que la muerte, como lo podemos ver aquí. Y esta es como la idea que quiero dejar, ¿no? La fuerza cultural que está detrás de esto, que los mexicanos que viven en Estados Unidos lo siguen haciendo, y además de que es un elemento cultural, es un elemento real dentro de su cultura y de la religión, de cómo la viven, y cómo está todo el mundo indígena presente en esa forma de aplicar el cristianismo aquí. Eso nos distingue de las prácticas cristianas o católicas en otros países, que podemos ser católicos todos, pero esta forma de ver este fenómeno es muy mexicano, muy latinoamericano. Con eso, pues terminaría lo que quisiera decirles, ¿no? Híjole, yo creo que ha sido muy interesante porque nos has llevado totalmente a la raíz. Yo creo que esto a pesar de que ya es una celebración en muchas partes del mundo ya mucho más comercial, yo creo que hoy sí ha sido un recorrido totalmente profundo que nos has explicado toda la parte histórica, toda esta parte, todo este significado. Yo espero que también a los que nos están viendo que les haya gustado mucho este recorrido. Y yo para cerrar, Manuel, te quisiera pedir en este momento también en el mundo, en esta situación que estamos viviendo de pandemia, si tú quisieras dar algún mensaje en este culto a la vida, en este tiempo de pandemia. Y cómo no. Yo creo que es muy histórico que me toca recibir tu invitación a presentar este tema, que es un tema que a mí me apasiona y lo he seguido por muchos años, al grado que mucha gente considera que si no seré un poco necrófilo por mis gustos hacia este tema, pero es un tema que nos lleva a que solamente se puede entender la vida si conocemos la muerte, ¿no? Solamente podemos sentir salud si hemos pasado por sufrimientos, etc. Entonces yo creo que es muy oportuno, muy histórico que tu invitación me llega en este momento en donde vivimos una pandemia, que estamos en medio no hemos superado, ni estamos empezando, estamos en el medio de esto. Muchísima gente sufriendo no solamente por la muerte de familiares, sino por toda la incertidumbre y la ansiedad que produce una situación como esta, que pues no se le ve fin, que no se le ve una explicación clara, porque las explicaciones epidemiológicas de los médicos han sido superadas, ¿no? Que la curva y que se va a aplanar y que pues resulta que no se ha comportado conforme a los conocimientos que teníamos de patógenos de este tipo. Entonces yo sí quiero decirles a las personas que están sufriendo por la pandemia, que han tenido muertos, que esto se los ofrecemos como una ofrenda para ellos también, para dedicarlo al ser humano que siempre tiene que luchar por la vida, ¿no? Luchar, el ver que por más oscuro que esté el momento y por más deprimido que esté nuestro ánimo, la muerte siempre va a ser superada por la vida. Y cuando celebremos una muerte de alguien, en realidad queremos celebrar su vida, su trascendencia, su paso a través del portal hacia ese otro mundo, y que siempre estará con nosotros a través de este
mecanismo tan cultural y tan mexicano. Y en ese sentido, esperamos que con esta fe en la vida podamos pronto superar esta pandemia y esta pues, situación de tanto pesar e incertidumbre que no solo como mexicanos, sino como género humano estamos viviendo en este momento. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Manuel. Yo te quiero agradecer a nombre de la UNAM Los Ángeles muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Y también, como sede de la UNAM Los Ángeles, nosotros también nos sumamos a esta ofrenda y la queremos dedicar a la memoria de todas las personas que han fallecido debido al COVID-19. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Paula, y gracias pues a la UNAM que encargará de llevar estos mensajes pues a sus diferentes planteles, sus diferentes foros, para que se conozca realmente no solo lo que es, sino el origen de esta tradición y qué es lo que realmente, cuál es el misterio y lo sobrenatural que ocurre en una ceremonia como esta, en una práctica cultural como esta. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos.